Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas acá a Punto G, este punto de encuentro con la actualidad. Estamos en AM 1220, Ecomedios, lugar al que me gusta decirle mi casa. En la operación, como todos los martes, Gerardo Subirana y Javier Martínez acompañando con toda la parte artística. Y como cada martes, con mucho contenido y bueno, vos del otro lado, con esa escucha generosa que nos vas acompañando semana tras semana. Siempre digo, no sé desde dónde nos escuchan, desde dónde es que posteriormente nos pueden ver cuando este programa es subido a YouTube, pero sí te podés comunicar al 11 312 60 518. Reitero, 11 312 60 518. Y si estás en otro país, como nos pasa con Roberto, con Mirta, con José Luis, que nos ven desde otro país, recuerden anteponer el prefijo 549. Quédate acá hasta las 18 con toda la actualidad, con muchos temas que vamos a abordar hoy, y mientras tanto te cuento que tenemos una temperatura de 12 grados 6 décimas, la humedad del 55% y el viento dirección norte a 9 kilómetros en la hora. Estamos en septiembre, primer programa del mes de septiembre de este 2009-23, nos estamos acercando a la primavera, pero sin embargo afuera todavía se siente la temperatura como si fuera el mes de julio. Y para los que están regresando a casa, te cuento que Cantilo con demoras desde Aeroparque, el tren Roca, ramal Alejandro Korn, el servicio ya está normalizado. Hace un momento hubo una colisión con una persona, pero ya se normalizó. Subtes y premetro en horario. Y como es habitual, en este horario, la autopista General Paz en zona Liniers, sentido Riachuelo, un poco cargada. Autopista 25 de Mayo con demoras a la altura de Boedo, sentido Liniers. Así que mientras estás regresando a casa, sintoniza AM 1220 y estás acá en Punto G con toda la actualidad a punto. Mientras tanto te cuento las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, en 1921, abre sus puertas el icónico Teatro Cervantes. Lo construyeron dos actores españoles, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, con ayuda económica de amigos argentinos. En el año 1926 es comprado por el Estado argentino, en ese momento era presidente Marcelo Torcuato de Alvear, y el edificio sufre un incendio en 1961. En 1995 es declarado Monumento Histórico Nacional y es un emblema de la actividad teatral en todo el país. Y un día como hoy, en 1946, nace Freddie Mercury. Él nace en el territorio que hoy se conoce como Tanzania. Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara. Fue, como todos sabrán, la voz de Queen, una de las bandas más populares de la historia del rock. El grupo irrumpió en los años 70 y se mantuvo hasta la muerte de Freddie Mercury, que falleció a los 45 años, víctima de HIV.
Freddie Mercury fallece el 24 de noviembre de 1991 y sin dudas es considerada una de las voces más carismáticas del rock. En 1972, un día como hoy, un 5 de septiembre, acontece lo que se recuerda como la masacre de Múnich. ¿Qué es lo que sucede ese día? El grupo terrorista Septiembre Negro, que era una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, ingresa a la Villa Olímpica y secuestran 11 atletas israelíes y reclaman por la liberación de presos políticos. Pese a la conmoción, los Juegos Olímpicos no se suspenden y en un fallido operativo de rescate resultan muertos todos los rehenes, los 11 atletas israelíes y también un oficial de la policía y 5 de los 8 integrantes de esta organización denominada Septiembre Negro. En 1975, ya acercándonos más a estos días, se despide Sui Generis, el dúo formado por Charly García y Lito Mestre, se despide con 2 shows realizados ese mismo día que congregan a más de 30.000 personas. Es el adiós a esta banda. ¿Y qué es lo que sucede? Se graba un disco doble de esa despedida y en 1976 se estrena la película homónima dirigida por Bebe Kamin que registra esas 2 presentaciones. Y en 1997 muere en la ciudad de India de Calcuta a los 87 años la conocida monja católica Madre Teresa de Calcuta. Fue Premio Nobel de la Paz en 1979 por el trabajo que emprendió en la lucha por superar la pobreza y como decía ella, ¿no? y la angustia que también constituyen una amenaza para la paz. En el año 2016 el Papa Francisco la declara santa. Y a partir de la muerte de la Madre Teresa en 1997, hay 2 fechas que también pasan a conmemorarse el día de hoy. ¿Por qué? Porque desde el 2013, el 5 de septiembre de cada año, se celebra el Día Mundial Internacional de la Beneficencia en honor a la Madre Teresa de Calcuta. Recordemos que ella fundó la congregación conocida como Misioneras de la Caridad. Convengamos que me parece que esto de la beneficencia es algo que da chico ese nombre porque es enorme la obra que realiza la Madre Teresa de Calcuta. Y hoy, en conmemoración con este día también, se celebra el Día Mundial del Hermano y se debe también a la fecha del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien, como dijimos recién, dedicó su vida a realizar tareas mucho más que solidarias, porque su obra es un emblema. Nosotros queremos saber. Y comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del 22 de octubre. Al día de hoy faltan 47 días. Ya están los 3/3 que en una entrevista en C5N dijo Cristina Kirchner, que la vicepresidenta, que iba a ver. Y no solo que ya están definidos, sino que están casi pegaditos de acuerdo con el escrutinio final, con los resultados finales oficiales. Recordemos que La Libertad Avanza, el partido que llevó a la victoria a Javier Milei como precandidato, obtuvo el 29,86%, que son 7.352.244 votos. Le sigue Juntos por el Cambio, en cuya interna se impone Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta, y entre los 2 postulantes suman un 28%, algo así como 6.895.941 votos, y decíamos 3 candidatos, 3 precandidatos muy pegados, muy
muy, digamos, reñido el resultado porque le sigue la coalición oficialista que tiene a Sergio Massa como aspirante al sillón de Rivadavia, Unión por la Patria, con 27,28%, 6.719.042 votos. Entonces, además de estos resultados, en la expresión de la gente hubo otro sentir que tiene que ver con la baja participación del electorado en las primarias, con el corte de boleta y a veces cuesta entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo el electorado? Como venimos diciendo, la propuesta de orden, por un lado, de Patricia Bullrich, su eslogan, la de dolarizar, como era la de Milei, fueron campañas de decir, ¿no?, el eslogan. Ahora, a 47 días, nos encaminamos a una campaña más de explicaciones. Ya lo dijimos la semana pasada, la gente quiere saber el cómo, el cuándo, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, ¿no? Si se cierra el Banco Central, como dice en su momento Javier Milei, bueno, ¿cuándo es que lo va a hacer y cómo es que lo va a hacer? Entonces, desde este programa, desde Punto G, nos interesa llegar a ese punto y pretendemos empezar a mirar el lado B, por así decirlo, de los candidatos. Días pasados, antes de las primarias, estuvo en este mismo programa Juan González, periodista de Editorial Perfil, donde nos presentó la biografía de César Milei. Y hoy tenemos lo que considero yo una entrevista imperdible con Tomás Toto Rodríguez, periodista, que también escribe habitualmente en Revista Noticias, y él colaboró en esta investigación a la que yo hacía mención recién de Juan González, el loco. Él fue uno de los primeros en empezar a hurgar en esta personalidad de Javier Milei y fue quien hace un año descubre los plagios en los libros de Javier Milei. Considero que Tomás Rodríguez es toda una verdadera promesa del periodismo, es una persona muy joven, así que le doy la bienvenida. Hola Tomás, buenas tardes, Guillermina Rizzo te saluda. Pero bueno, muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cómo nació esta idea de haber hecho esa nota sobre Javier Milei? Porque vos sos una persona que siempre hablas de contexto. En ese contexto, no es que hiciste hoy la nota, pero hoy la nota sigue teniendo más repercusión casi que cuando fue tapa. Entonces, ¿cómo nació esa nota? Vos sabés que qué bueno eso que decís, porque estoy muy contento de que estemos hablando de esto un año después, sobre todo porque, como diría Leila Guerriero, creo que en el periodismo hay una superstición de la urgencia y la novedad se come todo. Creo que está bien hablar de cosas que ya pasaron, pero que ¿por qué no hablaríamos de esto ahora? ¿Cómo fue hacer esa nota? Bueno, yo estaba terminando la carrera de periodismo y bueno, se me ocurrió pensar a Milei en relación a unas denuncias que había antes de que yo hiciera mi nota, que eran unas denuncias del sitio Medium, donde se demostraba, además, no solamente se afirmaba, se ponía la comparación, ¿no? La columna de Milei con el texto original de los autores liberales a los cuales se la había plagiado, y la nota demostraba con mucha elocuencia que efectivamente había incurrido en plagio. En ese momento Milei, sí. ¿Qué es ese sitio para los que nos están escuchando? ¿Dónde? Medium es una plataforma donde mucha gente lo usa como un lugar, un espacio de blog, como su página personal para escribir. En ese sitio hay un usuario que se llama Marcos Tullius. Yo intenté hablar con esa persona, pero la verdad que no pude comunicarme con ella, que obviamente usando el nombre del emperador, ¿no? Del romano. Pero este @ Marcos Tullius había hecho ese artículo. Cuando yo veo eso, hablando con un amigo mío periodista, que de hecho colaboró un poco en una de las investigaciones de los plagios, que es José Venegas, se me ocurrió pensar si esto no era un modus operandi de Milei y no un hecho aislado. Entonces se me ocurrió agarrar su libro Pandenomics, que en ese momento era el libro que él había lanzado durante la pandemia COVID-19, entre otras cosas cuestionando mucho de la manera en la cual se estaba llevando adelante el control de la pandemia, y empecé a rastrillar ese libro y me di cuenta de que había plagios a 6 trabajos de otros autores que eran un copy-paste total, no tenían
cita, entrecomillado, referencia implícita o explícita a ningún autor, y empiezo a hacer captura de todo eso y a recaudar toda esa información. Una vez que recaudé toda esa información, me intenté comunicar con todos esos autores. Yo di con dos: Salvador Uribarri, que es un físico mexicano, que en su momento le radicó una denuncia en México, y hasta ahora lo que sé es que la denuncia sigue su curso. No tuve mucha más novedad por el momento. Y Antonio Guirao Piñera, que es un físico español de la Universidad de Murcia, a quien no solamente le copió ese trabajo, sino que cambió el sentido original que tenía ese trabajo, porque lo que García Piñera nos dijo para la nota de noticias a Juan Luis González, que de hecho escribió la nota conmigo y es el autor del Loco, es que no solamente Milei había copiado textualmente su trabajo, sino que le había cambiado el sentido original, porque Milei en Pandenomics cuestionaba las medidas que se habían tomado en ese momento para contrarrestar el virus, vamos a decir, restricción fuerte de la circulación y cuarentena obligatoria. Sí. E independientemente de cómo uno puede pensar o posicionarse en relación a lo que se hizo o lo que no se hizo para controlar la pandemia, Guirao Piñera en su trabajo decía algo que era lo contrario. Decía que si no se ejercían sobre la población medidas de urgencia fuertes, controles de la circulación fuertes para evitar la propagación del virus COVID-19, eso podía derivar en una catástrofe sanitaria. Con lo cual no solamente copió un texto, sino que además lo usó para decir lo opuesto a lo que dijo su autor original. Una vez que tuvimos esa información, fuimos a preguntarle a Milei y a Libertad Avanza, a gente de ese espacio, qué tenían para decir, como dice el manual del buen periodista, creo yo. Y para mi sorpresa, a mí me clavó el visto, Milei directamente, y a Juan González tampoco le contestaron de Libertad Avanza. La única mención que hubo de él, por parte de él, de ese trabajo, fue cuando ese sábado que sale la nota, que fue nota de tapa de Revista Noticias en mayo de 2022, fue La Casta Tiene Miedo, que fue la arenga que hicieron sus seguidores cuando Viviana Canosa, que era la conductora que en ese momento le hacía a él la presentación de El Camino del Libertario, que era su biografía, que era el libro que estaba presentando en esa feria del libro, en la feria del libro fue esto. Él dijo, cuando le pregunta a Viviana Canosa por esa opereta, en ese momento la caratuló así, de noticias, él dijo, digamos o sea, puntos suspensivos, y empieza a gritar La Casta Tiene Miedo su coro, digamos, y empezó a alentarlo. Esa fue la única cosa que se nos dijo en relación a esa investigación, además de la agresividad de los trolls que... Eso yo te iba a preguntar, ¿cómo vos publicás la nota? En su momento fuiste muy consultado, ¿no? Porque fue nota de tapa y es todo, digamos, es muy impactante el tema del plagio, porque tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico hay un código, ¿no?, de respeto por la autoridad intelectual, con lo cual tu nota pega, y el tema es que hoy sigue pegando, porque bueno, también hay mención de ello en El Loco de Juan González, que también lo hemos entrevistado en este espacio, pero ni bien sale la nota, ¿qué pasó con tu persona a nivel de tus redes, con vos? ¿Cómo se comportaron? Mira, yo igualmente, por más que, bueno, hice un buen shot, por el momento no estoy tanto en el periodismo y no me conoce nadie relativamente. Sí hubo mucha agresividad hacia mí en Twitter, sobre todo metiéndose con el tema de mi sexualidad, mucho, llamativamente. Yo no puedo decir que sean ataques dirigidos desde Libertad Avanza. Sí puedo recordar el antecedente de ese famoso video que se hizo viral en su momento, de Lilia Lemoine, la asesora de imagen de Milei, enseñándole a esa especie de granja de trolls de Libertad Avanza cómo decirle tanque australiano de medialunas a la legisladora Ofelia Fernández. Digo, eso hay que tener en cuenta, que el troleo es una actitud fuertemente homologada con el mileísmo. En ese momento, la verdad, a mí me sorprendió un poco igual lo poco que se trató ese tema. Ahora un poco me están haciendo como más entrevistas por esa nota. Yo creo que porque no es lo mismo, ya que hablamos de contexto, no es lo mismo hacer eso con este personaje llamativo, que igual en ese momento acababa de asumir como el diputado, no es cualquier cosa, que cuando ese personaje saca casi el 30% de los votos en las PASO, tiene altas chances de convertirse en el próximo presidente de la nación, y de repente se lanza un libro como El Loco, de Juan González, que en este momento es un bestseller prácticamente, donde además hay un capítulo que fue mi principal aporte a la investigación de Juan, que fue el tema de los plagios. Yo creo que también el contexto ayuda. Pero en ese momento hubo realmente un silencio
ruidoso, perforado solamente con algunas salvedades de algunos colegas que me sacaron de sus programas de radio, Carlos Clá, que de hecho trabaja en noticias, María O'Donnell, que me sacó en Urbana Play en su programa de radio, y Pablo Dugan, que me sacó en el suyo. Después de eso, llamativamente, si uno tiene en cuenta la gravedad de la denuncia, bueno, me llamó la atención que se diga tan pocas cosas. Ahora, yo te hago una pregunta, más que pregunta, es para que pensemos juntos, ¿no? Cuando alguien cita a un autor a nivel académico o también a nivel periodístico, uno está diciéndole al otro que lo va a leer, estos son mis supuestos teóricos o estas son mis fuentes. En el caso de Milei, que roba, uno puede decir que él puede hacer de la mentira una forma de vida, si tenemos en cuenta que vos me dijiste era su modus operandi, repite conductas. Bueno, no sé si forma de vida, pero por lo menos cuando yo veo que hay una actitud que se repite, porque vamos a decir, en el camino del libertario también hay plagios, que los descubrimos en Revista Noticias, en un prólogo que Milei escribe en una edición que había sacado Unión Editorial de 4.000 años de controles de precios, que es un libro canónico del liberalismo económico, en el prólogo, ni siquiera en un libro, en un prólogo que Milei había escrito a esa edición, copió párrafos de un prólogo a una edición anterior. Digo, es realmente, me pareció un modus operandi. En el sentido de si puede ser una forma de vida, bueno, no sé si llamarlo como forma de vida. Sí es una forma, y de hecho, mucho más que el tema de la apropiación intelectual, lo que a mí me interesaba, y lo que a Juan Luis González también le interesaba en su momento, es que estamos hablando de una persona que afirma ser alguien que no es. Porque si yo digo, hola Guillermina, escribí Don Quijote de la Mancha, yo estoy prácticamente usurpando la identidad de Miguel de Cervantes. Entonces, no soy yo no hice eso. Entonces, para mí eso es más importante que el tema de la apropiación intelectual, más allá de que la hay, porque además las cuestiones de derechos de autor, vamos a decir, porque son cuestiones complejas, donde hay muchas subjetividades. Tranquilamente te puede pasar que vos lleves un caso a la justicia y 6 peritos digan esto es plagio y un juez diga esto no es plagio. Son cuestiones donde entra mucha subjetividad, pero a mí lo que más me interesaba era cómo esta persona, que además afirma ser una persona académica, una persona formada, buena parte del activo de Milei tiene que ver con ser el que tiene los datos, versus, desde su perspectiva, los zurdos, empobrecedores, flojos de datos, que no han leído, que no entienden. Bueno, si de repente yo veo que en tu producción intelectual, que además me llamaba la atención, porque Milei, uno puede pensar lo que quiera, las ideas de Milei, puede estar más cerca, más lejos, pero uno pensaría que es una persona con las cualidades necesarias para hacer genuinamente él un trabajo intelectual. Me llamaba la atención que se viera obligado a copiar y pegar. Entonces, me parece que ahí hay un juego de espejos o de identidades, en el sentido de que Milei afirma ser alguien que no es, porque él no hizo su trabajo. Yo por momentos veo, ¿no?, como una especie, no quiero decir fracaso, porque bueno, octubre dará la pauta o un eventual balotaje, ¿no?, noviembre, pero yo veo una cuestión híbrida, porque si lo situamos en el lugar de netamente académico, estas producciones no se condicen con un académico prestigioso, riguroso. Y si vos decís, bueno, lo miramos bajo las lentes de la labor política, un político tampoco se dedica a hacer este tipo de publicaciones, porque generalmente político que quiere escribir un libro contrata a un escriba que ponga en palabras por allí sus ideas más genuinas. Entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando vos te encontraste con esto? Cuando me encontré con la idea de que un político plagie. Sí. Bueno, quizás es un lugar común. Es cierto esto que vos decís, que en general o se contrata un ghostwriter o ghostwriter, perdón, porque Rider sería el personaje de Marvel o de DC, no recuerdo en este momento. Pero sí, o espera a que su gestión haya pasado un tiempo prudencial y se manda esa obra como la que dejó. Digo, tampoco no todo político además deja un escrito, lo cual es interesante. Churchill es un poco el caso paradigmático, ¿no? Pero bueno, sí, volviendo al tema. Bueno, fundamentalmente porque ahí lo que se juega es que la parte de la ciudadanía está confiando en una persona que quebrantó códigos intelectuales viniendo del ámbito intelectual. Y ahí te sumo un punto. Cuando esto está en Noticias, lo pueden googlear, igual también está en El Loco.
cuando el SEADE, la institución SEADE, le da a Milei el doctorado honoris causa, promovido sobre todo por Alberto Venegas Lynch, que es uno de los gestores de esa institución, yo les fui a preguntar al SEADE si estaban conscientes de que le estaban dando el doctorado honoris causa a una persona que había incurrido en plagios. No obtuve respuesta para nada, y de hecho el doctorado honoris causa que le dio esa institución produjo la renuncia de Roberto Kachanowski, también economista, también liberal y enfrentado a Milei desde hace tiempo por otras razones, porque estaba indignado por cómo yo voy a estar en una institución que le da el doctorado honoris causa a alguien que comete plagio. ¿Por qué traigo este tema en relación a tu respuesta? Porque me parece que si bien es cierto que uno podría pensar qué tema el hecho de que una parte de la ciudadanía confíe en una persona que incurrió en plagios, pero me parece que el fenómeno Milei ha impactado culturalmente tanto en la sociedad que, primero, me parece, o sea, es muy penoso lo que voy a decir, pero me parece que al votante de Milei no le importa eso. Y de hecho tiene intelectuales, amigos, todo un círculo que lo rodea, afín, que creo que no le importa eso. Creo que políticamente sienten que les es afín que alguien así esté en carrera para ganar las elecciones, entonces lo apoyan igual, nadie dice nada en relación a esos plagios o a otras ideas de Milei. Con lo cual, ¿cuál fue mi impresión? Bueno, pensé que iba a comprometer un poco más el punto de vista de la gente pensar que un diputado podía incurrir en plagios, pero la verdad que no. Una cosa que se vio mucho en la elección de Milei es que el voto es emocional. Digo, eso es una cosa que incluso las personas que estamos de acuerdo con que exista la democracia debemos entender. Es un sistema que es mejor que todos los demás, pero es muy imperfecto. No se puede decir que la gente vaya a tomar las mejores decisiones en relación a votar a alguien, a tal o a cual. Y suelen ser decisiones no muy formadas o afirmadas en hechos, son emocionales. Entonces, mi impresión era que iba a generar un poco más de revuelo, pero bueno, veo que no. No, a mí lo que me preocupa, y sin analizar al votante, yo qué es lo que digo, que generalmente el que votó a Milei, como vos bien decís, vota desde la emoción, desde el enojo, desde la furia, desde la ira, desde la bronca. Habrá un sector del que se vayan todos, él viene con una propuesta de yo no soy la casta, yo soy otra cosa, pero termina, cuando yo hoy te dije un estilo de vida, él termina mintiendo, porque en definitiva, si para publicar tiene que copiar, aquellos que lo siguen también están avalando a alguien que mienten, con lo cual están votando aquello de lo cual critican. Porque si vos decís que se vayan todos, digo, ¿hasta dónde hay todo un manejo por parte de él? Y me pregunto sí qué es lo que pasa por el votante. Mira, yo le temo mucho a los puros. Eso es una opinión mía. Le temo mucho a la gente que viene con la bandera de la pureza. No sé. Sobre todo en política. No porque diga que la política es mala palabra, sino porque la política suele no ser el chico más bueno del colegio. No porque esté avalando que un político incurra en corrupción o en malas artes. Eso está mal y hay que denunciarlo siempre. Pero muchas veces el manejo de la política implica bailar con alguien que a lo mejor mucho no te gusta, o que es una persona que diríamos no invitaría a mi casa a comer. Y un puro, alguien que es absolutamente puro, radicalmente puro, no lo va a poder hacer. De hecho, la gran intriga con esta ganancia de votos de Milei es, bueno, ¿y qué pasa si Milei es presidente? ¿Cómo va a ser el día después? Porque él dijo que sus valores morales no los niega, no los negocia de ninguna manera. Incluso está dispuesto a cerrar tratos comerciales con China, que representa el 80% de nuestras exportaciones en materia de carne. Digo, a ese nivel, por lo menos lo que dice. Bueno, la política exige matices, detalles, puntos en común, consensos. Con lo cual, qué sé yo no sé si la pureza radical es algo tan bueno, sostenida por lo menos así, en la política. Y la última, Tomás, porque estás muy ocupado y agradezco tu tiempo. No, tranqui. Nosotros aprendimos en la escuela de periodismo, porque hemos compartido unos espacios, sí, que cuando compañero, uno iba a entrevistar a alguien, ¿no? Tenía que hacer una investigación previa y informarse acerca de esa persona a la que iba a entrevistar. Yo me tomé el trabajo de estudiar tu biografía, lo dije al comienzo, sos para mí una de las grandes promesas del periodismo en Argentina. Sigan este nombre, sigan a Tomás Toto Rodríguez.
Y a vos en una entrevista se te preguntó por el periodismo de investigación, cómo era ser en Argentina y demás. Vos tuviste la grandeza de decir que no sos periodista, que no hiciste periodismo de investigación, que simplemente fueron datos que te llamaron la atención y que por eso surgía un poco esta nota. Y vos le dijiste al periodista que te hace esa entrevista es que generalmente cuando uno hace periodismo de investigación, textualmente dijiste, uno generalmente investiga algo que no quiere que de determinado espacio de poder se sepa, hay algo que se quiere tapar y demás. Bien. Con lo cual, 10 felicitado en lo que es el manual del periodismo de investigación. Pero sabiendo desde el día 1 lo que generaba Milei y que él se había propuesto llamar la atención, ¿vos por momentos no pensás que él hasta copia a propósito para convertirse en noticia? Ay, Porque ¿qué? es una cabeza rebuscada la de Milei. Te digo porque yo lo analizo desde distintos ángulos. Entonces, si vos me decís, un estudiante copia, vos decís, y lo descubren en una entrega de trabajo final, pero una persona con el recorrido de Milei, yo lo contrasto con tu definición, uno investiga algo que no quiere que otro sepa, y digo, ¿no habrá logrado el objetivo de coleccionar una tapa más en una revista? Bueno, mira, ahí no sabría qué decirte. A juzgar por su reacción cuando en el libro El Loco está detallado, porque bueno, por medio de fuentes Juan Luis González reconstruyó cómo fue cuando surgió en La Libertad Avanza esta novedad de que iban a sacar una tapa sobre que le había plagiado libros. Yo diría que no, lo que creo en todo caso es o que no le importa o que es algo lo cual sería muy alarmante porque estaríamos hablando de una persona que podría llegar a ser presidente y ni siquiera es consciente de cuál podría ser la consecuencia de que lo agarren plagiando autores. Pero me parece que hay una dinámica en el electorado, no solamente de Milei, sino de las nuevas derechas en general, pienso en Trump. Hay un estilo que se inaugura en ese sentido, que es el estilo de, a mí no me importa lo que diga la prensa, yo le voy a seguir hablando a mi votante. Entonces, si dicen que soy autoritario, a mí no me interesa. Si dicen que estoy plagiando, a mí no me interesa. De lo desoigo, no importa, le hablo a mi votante. Eso es nuevo, porque políticos de muy variada Procedencia. rango, índole e ideología, bueno, está bien, podríamos pensar que el kirchnerismo más duro también fue un poco así, sería como el gran antecedente. Alguna explicación tienen que dar, aunque sea una explicación que no cierra, aunque sea una explicación que es mentira, pero alguna explicación tenés que dar. Y creo que el trumpismo inauguró mucho esta cosa de, como sé que es complicado que un medio me pregunte algo y me pregunte críticamente, lo desoigo y además hago lobby para ponerlo como en un lugar de, llamémosle, de descrédito, digamos. Con lo cual, eso por un lado. Y volviendo a tu pregunta, no creo que sea parte de lo de los plagios, no creo que sea parte de su campaña de publicidad. Sí me parece que hay algo de provocar y de testear a ver cuánto se banca la ciudadanía que yo diga semejante cosa, que a veces me da la sensación de que sí es parte del marketing. Porque lo interesante en Milei es cómo corrió el eje de todas las agendas políticas. Tanto es así que incluso el gran desafío para Patricia Bullrich, que me da la impresión, como viene la mano, y eso que tiene varios problemas, ¿no? Pero es la gran adversaria que podría traccionar votos desde Milei hacia ella si toma las mejores decisiones, que habría que ver si eso sucede en estos días que quedan. Va a tener que ser el centro, y se estaba corriendo muy, por lo menos discursivamente, después estoy hablando groseramente, ¿no? Pero va a tener que ser un poco más del centro, porque muy a la derecha está Milei. Pero al mismo tiempo, si se corre muy al centro, los votantes que quieren promesas como disciplina fiscal, mano dura, orden en las calles, lo digo no peyorativamente, digo cualidades que se le suele asignar al imaginario de un gobierno más bien de derecha. Si alguien ve que Bullrich no le puede prometer eso, se va a ir. Entonces, me parece que ahí no lo asociaría tanto el tema de los plagios a la campaña de marketing de Milei. Sí la provocación y sí esta cosa de correr la agenda cada vez más hacia la derecha y además a cierta derecha, porque también eso es novedoso, ¿no? Milei no es solamente la derecha, es una derecha muy particular y que acaba de surgir, bueno, por eso se le llama nueva derecha, que tiene que ver con una cierta cantidad de ideas, pero no creo que sea eso parte de su estrategia política. Sí ser disruptivo, que eso no, bueno,
antes yo pensaba, no sé hasta dónde le juega a favor decir que se pueden vender un niño, o insinuar que se puede vender un niño, o no sé, o un no sé hasta órgano. dónde puede llegar a favor. O un órgano, no sé hasta dónde lo puede. Bueno, o lo último que dijo, que es que un empresario puede derramar petróleo en un río, ¿qué problema hay? Sí creo que lo que sí le juega a favor a Milei es ser disruptivo, puede ser. Porque yo antes pensaba, bueno, no se da cuenta esta persona que diciendo esto es probable que suscite la bronca de muchos votantes, y ya vemos que no. Así que no, me parece que la estrategia... Sí, es más, en relación a la campaña y el marketing, sí te voy a decir que lo que creo que Milei dejó demostrado en las PASO es su extraordinario poder de branding y de marketing personal. Eso creo que todos le tenemos que dar la copa, chapó. Sí. O sea, creo que es increíble eso. Sí, coincido con vos plenamente. Hicieron un gran laburo ahí, porque bueno, a los resultados uno se remite. Pero bueno, Tomás, yo te agradezco tu tiempo. Es para escucharte horas. Te vamos a volver a llamar para un próximo análisis político. Y bueno, te deseo lo mejor y como dije hace un rato, no tenés techo, así que metele. Ay, gracias, Guille, de verdad. Muchas gracias, en serio. Gracias por invitarme. Éxitos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto Internacional. Y seguimos acá en AM1220 Ecomedios en Punto G y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales que martes tras martes nos sumerge en un viaje alrededor del mundo. Buenas tardes, Jorge Gutiérrez Jiménez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermina? Muy buenas tardes, muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, estamos con poco tiempo, tuvimos una entrevista un tanto extensa, así que vamos a acelerar a fondo para que puedan entrar todos los temas que nos has propuesto para el día de hoy, Jorge. Bueno, en breve, resumidas cuentas, ¿te acordás que hablábamos de Níger, el golpe de Estado, que estaban pidiendo a las tropas francesas que se retiren de Níger y que las tropas francesas dijeron que no se iban a mover de ahí? Finalmente hoy, la noticia que salió hace pocas horas, el ministro de Defensa francés anunció que empiezan una negociación para retirar parte de las 1.500 tropas francesas que están apostadas en Níger. Ahí se están juntando las tropas que antes estaban en Mali y en Burkina Faso, que se fueron en 2020 y en 2022 de cada uno de estos países, y bueno, y ahora empezaron su camino de retirada de Níger. Bien, bueno. En Madrid, esto calculo que muchos de nuestros oyentes habrán visto los videos en las redes sociales, o sea, bueno, en toda España, tormentas torrenciales que comenzaron el domingo, estuvieron durante todo el domingo de la noche hasta la madrugada del lunes, lamentablemente 6 personas muertas y 3 desaparecidos. Los bomberos rescataron a un chico de 10 años que estaba trepado en un árbol, que su padre es uno de los desaparecidos, que su auto fue arrastrado
por un río. Están trabajando, por ejemplo, helicópteros de rescate en Toledo para sacar a la gente que estaba autoevacuada en los techos. Y bueno, nada, esta es la situación. Yo me acuerdo cuando acá en este programa, comenzando el otoño argentino, estábamos hablando de la sequía histórica en España, sí, que perdían la producción de naranjas, parte de la cosecha de olivas. Bueno, ahora las tormentas torrenciales. Esto obviamente estamos hablando del cambio climático. Exactamente. Lo mismo sucedió, pero cruzando el Atlántico, en el desierto de Nevada, en unas tormentas torrenciales durante todo el fin de semana, que coincidió con un festival de música electrónica que se hace, que se llama Burning Man, que se festeja desde el año 1986, donde van muchas personas en caravanas, con casas rodantes o en autos al medio del desierto a escuchar música electrónica durante 2 días. Les apareció esta tormenta y quedaron aislados. Y bueno, quienes no tenían comida para aguantar 4 o 5 días tuvieron que autoevacuarse a pie, caminando 10 horas en el lodo, porque los servicios de rescate no podían llegar. Desierto de Nevada. Eso te iba a decir, no estamos hablando de el valle de desierto de Nevada, o sea. Donde está Las Vegas, que ahí llueve, bueno, llovió en 2 horas lo que tiene que llover en 3 meses. Ya, Dios mío. Qué bueno. Si pasa en Argentina, no quisiera ni pensar los comentarios que ya habría, ¿no? No, por favor que no pase. Y bueno, finalmente, para ir haciéndolo breve, el 11 de septiembre se conmemoran los 50 años del golpe de Estado en 1973 en Chile, que bueno, costó la vida de miles de personas y por supuesto del presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre es el lunes. ¿Por qué lo estamos mencionando hoy? Porque ya el viernes van a comenzar los actos en conmemoración. Se van a recibir presidentes de 7 países y autoridades de otros 50 países. Van a haber expresidentes como José Mujica de Uruguay, Felipe González de España, y bueno, presidentes de 7 países. Van a haber el presidente de Alemania, de Brasil, Lula da Silva, obviamente, de Argentina, de México, de Uruguay y de Portugal. Bien. Así que bueno, conmemoramos esto para que no vuelva a pasar. Y muy breve también, que estuvimos hablando del clima, en Perú por la sequía se redujo la cosecha de limones. Esto llevó a que aumente el precio. De 9 soles pasó a valer 14 soles, de una semana a la otra. El ministro de Economía de Perú dijo, bueno, no coman ceviche, pueden ir a otras opciones que no tengan que tener limón. Claro, o sea, hacerlo sin limón, sino... Y sí, esto bueno, trajo muchas críticas, y esto va de la mano también del primer ministro de Japón, que te acordás que hablábamos de que estaban arrojando el agua procesada de Fukushima al mar. Sí. Esto generó desconfianza con los productos pesqueros, más allá de los conflictos diplomáticos que esto les trae, y el primer ministro de Japón apareció en los canales de televisión. Fumio Kishida apareció en los canales de televisión comiendo pulpo, para garantizar como para demostrar que no estaba en peligro. Exactamente, bien. Bueno, Jorge, prometo el martes que viene darte el espacio que te corresponde, y bueno, gracias por esta recorrida alrededor del mundo que hacemos todos los martes. Bueno, gracias a vos, un saludo para todos. Era Jorge Gutiérrez Jiménez, nuestro periodista especializado en temas internacionales. Punto cultural. Y llegamos al momento de la cultura, a ese momento donde nos presentan distintas propuestas para ver qué es lo que podemos hacer en nuestros tiempos de ocio y conectar con algo tan importante para el bienestar como es la cultura. Le doy la bienvenida a nuestra periodista y locutora nacional especializada en estos temas, Salomé Aneo. Buenas tardes, Salo, ¿cómo estás? Hola, Guille, buenas tardes. Me río porque me encanta la presentación que haces sobre las propuestas que le traigo, y te agradezco, la verdad. Es muy, muy lindo traer todo lo que tiene que ver con las actividades que se pueden hacer. Me parece que hay un montón para compartir, así que aquí estoy como todos los martes para traer las propuestas. Adelante, todo tuyo. Bueno, en esta varieté que te traigo propuestas, me voy a enfocar en un estreno
que se hizo la semana pasada de una película que ha sido nombrada por muchos, ha estado en las noticias en este último tiempo, que se llama Sonido de Libertad o Sound of Freedom. Seguramente la habrás escuchado, sí, como muchos. La traigo a nuestra mesa porque me parece que es una película muy interesante para ir a ver. Sí. Trata un tema muy sensible, como es el tráfico o la venta ilegal de niños, principalmente en América, la facilidad con la que son raptados. Bueno, te impresionaría la cantidad de billones de dólares que mueve este negocio de la esclavitud de niños puntualmente. Y la película es una película muy interesante que cada vez que va pasando los minutos se va haciendo mucho más interesante y un poco más dura, y con muchas emociones que se ponen en juego. No voy a spoilearla, pero sí voy a recomendarla, porque me parece que es una película que hay que ir a ver. Además, algo muy importante que tiene esta película es que deja un mensaje de reflexión y de tomar conciencia. El mensaje lo da el actor principal, el protagonista, que es Jim Caviezel, que interpreta al policía héroe de esta película. Así que yo la recomiendo. Además, hay muchas promos que se pueden conseguir en el cine, 2x1, hay pases cultural para diferentes días, así que aprovechar esas promociones para poder ir a verla, que la verdad que es una película muy interesante y que te deja pensando. Bien, ¿qué más, Salo? Bueno, continuamos con el cine. Pasamos a otro lado, nos vamos a otro tema totalmente distinto respecto al cine también, porque la provincia de Buenos Aires lanzó el primer Festival Internacional de Cine Bonaerense. Sí. Es un evento que se realiza en conjunto con el Instituto Cultural y que ya comenzó el 2 de septiembre, pero se extiende hasta el 10 de septiembre, es decir, hasta el fin de semana. Bien. Esto se va a llevar a cabo en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Y algo que tiene muy interesante esto es que va a haber actores con grandes trayectorias que van a dar clases magistrales, clases abiertas a productores, directores de cine, a todo aquel que se quiera acercar, aficionados del cine, como para poder tener un intercambio de ideas, de opiniones con actores como, por ejemplo, Cecilia Dopazo, Julio Chávez, va a estar Jasmine Stewart también. Así que es un evento para ir a interactuar y a intercambiar ideas con actores, con todo lo que te puedas imaginar, porque además va a haber shows musicales, diferentes bandas que van a estar tocando, y además lo que se va a realizar es la proyección de 200 películas gratis en Cinema Paradiso, que este es el cine que se ubica en la calle 46, entre 10 y 11 también de la ciudad de La Plata. Así que es una grilla bastante interesante de diferentes actividades para realizar y que, como dije anteriormente, es un evento que se realiza de manera gratuita. Bien. Así que tú, aquel que quiera acercar, lo puede hacer. Salo, ¿y en un minuto te animás a decir una propuesta más? Sí, cómo no. Mirá, hoy, una propuesta para hoy. Sí. A partir de las 19 horas se realiza una convocatoria en el bar portuario, esto es en Pinzón 102, en el barrio porteño de La Boca. Es una convocatoria que realizan 4 poetas, se llama 4 poetas en La Boca. Es el encuentro de 4 autores hispanoamericanos, poetas que van a compartir sus obras de manera libre y gratuita. ¿Quiénes van a estar? La madrileña Blanca Morel, va a estar el correntino Rodrigo Galarza, el salteño Carlos Aldazábal y el colombiano Rafael del Castillo. Ellos están muy inmersos en el mundo de la poesía, de los libros, de la escritura, así que es un evento que para el día de hoy va como coronado, mira, es la frutillita del postre. Bien, Salo, gracias. Hoy el programa nos quedó corto, pero el martes que viene te prometo que tenés tu espacio completo. Por supuesto, ya estaré. Gracias, Guille. Era Salomé Aneo, nuestra periodista especializada en temas culturales. Punto psicológico. Y ya para terminar el día, un poco de psicología, aunque también creo que el tema de hoy está atravesado por la sociología.
Y a ver, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en un abrir y cerrar de ojos el color rosa nos está gobernando. Nuestra vida cotidiana se está impregnando o se empezó a impregnar sin darnos cuenta de color rosa. Por un lado tenemos el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, Lionel Messi, que sigue cosechando éxitos y ahora en el Inter Miami millones de personas posan la mirada sobre él. Fanáticos ya empezaron a adquirir la camiseta icónica y que a poco tiempo de estar a la venta con el número 10 rápidamente se agotó. Y en el mes de julio se estrenó a nivel mundial la película Barbie, que además de llevar recaudado ya más de 1.300 millones de dólares, el universo de la muñeca traspasó y llegó a lugares impensados, a tal punto que la campaña rumbo a las PASO se permeó de esta emblemática muñeca. ¿Por qué? Porque mediante una aplicación más una foto, uno se podía convertir en Barbie o en Kent, y es algo que los distintos grupos a cargo de las campañas electorales, distintos medios de comunicación, a modo de chanza, de chiste, sometieron también a los candidatos a este formato, ¿no? Messi es incuestionable. Hoy el foco lo quiero poner en Barbie, o al menos en el poder que tiene la pantalla. Creo que Barbie está lejos de ser una película netamente infantil, porque hay toda una reflexión en torno a las bases patriarcales de la sociedad. Hay una revisión y un cuestionamiento a estereotipos de género y a valores muy arraigados que afectan tanto a hombres como a mujeres, y eso es el argumento de la película. Un sistema llamado a deconstruirse que durante siglos colocó y coloca a la mujer en un lugar de objeto y en una posición asimétrica respecto de un hombre que no puede ni debe mostrar sus emociones. Esto es lo que viene a mostrar esta película, tal vez de una forma irónica. En definitiva, el mensaje de la película es que el patriarcado termina asfixiando a la propia Barbie. Entonces uno, desde la psicología, que siempre se hace preguntas, lo que nos preguntamos hoy es si algo está cambiando o es una mera ilusión. Y si la pantalla, en este caso del cine, esta pantalla que se tiñó de rosa, puede ser un amplificador de temáticas ignoradas hasta el momento. Al parecer, el eje, en lo que se considera un éxito de taquilla, se empieza a correr y los medios audiovisuales comienzan a desplazar el foco. Historias de superhéroes, argumentos 100% románticos y protagonistas acordes a un único estereotipo empiezan a desaparecer al compás del surgimiento de historias en las que las minorías y otros perfiles empiezan a ser representados y proyectados en la pantalla grande. El estereotipo de género hace referencia a conceptos y creencias adquiridas en los procesos de socialización, sobre todo en lo que es esperable para mujeres y hombres. Son mandamientos que hay que cumplir para encajar en expectativas deseables, y creo que no es nada más anticuado, machista, patriarcal y excluyente. Por ende, si bien muchas voces se alzan y afirman que las producciones de Hollywood empiezan a enfocar otras temáticas y que tienen en cuenta a lo diverso o a las minorías por una cuestión meramente comercial, donde el objetivo no es la deconstrucción sino la facturación, yo creo que ese argumento es puro reduccionismo, y creo que entendieron que el mundo empezó a girar en otra dirección y por eso se empezaron a sumar a la ola. Respecto de desarmar estereotipos, tal vez Thelma y Louise en 1991 hayan empezado a marcar un nuevo camino, o tal vez Katniss haya tomado la posta en 2012 en los Juegos del Hambre. Por eso, no es casual que sea una mujer, Greta Gerwig, quien dirija Barbie y logre de distintas maneras que el tema empiece a trascender a la muñeca y se empiece a viralizar este color rosa. Creo que queda mucho por hacer, mucho por reflexionar, mucho por modificar, y la brecha sigue siendo todavía muy grande. La simetría
y la desigualdad son todo un desafío. Pero mientras tanto digo, bienvenidos sean los goles de Messi y bienvenida sea esta deconstrucción del color rosa que se empieza a poner de manifiesto en todo el mundo. Y de esta manera llegamos ya casi al final de nuestro programa. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Las primeras prácticas de la selección argentina con Messi. Recordemos que el jueves juega un amistoso frente a Ecuador. Y por el momento seguimos con 12 grados, 1/10 de temperatura. Empieza a descender la temperatura porque ya empieza a caer el sol. Mañana seguimos con temperaturas frías, tendremos una máxima de 14 y una mínima de 7 grados. Gracias, Gerardo, por la operación. No se vayan, que a esta tarde fría seguramente le va a traer el calor de la política Sergio Rosso con su programa Voto 2023. Y a ustedes, oyentes, gracias como les digo cada martes por esa escucha generosa, por estar del otro lado y por hacerme sentir que este punto G tiene sentido. Buena semana, buena vida, chau. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.